Buenos días, esperamos 5 minutos más, por favor.
Ok, buenos días, comenzamos. Por favor, me indican si es que se ve mi pantalla. Buen día, doctor. Sí, doctor, se logra ver la pantalla. Sí se ve, doctor. Perfecto, entonces empezamos. Pondré el botón de grabar. Bien, hoy día fue bastante rápido. Bueno, vamos a entrar a la cuarta parte del tema 3, la penúltima que nos corresponde al tema. Hoy día va a ser un día relativamente corto. Solamente vamos a ver un poquito más a detalle los marcadores de selección y un poco de las regulaciones post traduccionales que necesitamos tener necesitamos incluir en nuestra proteína recombinante para purificarla, que ese básicamente es otro de los objetivos que necesitamos, ¿no? Porque no solamente es producir una proteína para demostrar que se pueda producir, sino que también en muchos de los casos necesitamos de alguna manera seleccionarla, aislarla y producirla lo más puramente posible, especialmente si nuestro objetivo, como les digo, es la producción de proteínas o de enzimas recombinantes, ¿no? Ahora, si ya buscamos modificar organismos para que sean resistentes a cierto tipo de compuestos o brindarles, por ejemplo, una ventaja selectiva o incrementar su cantidad de algún cierto tipo de vitamina y de esas cosas. Entonces, en ese sentido, lo único que nosotros necesitamos determinar es que a medida que vayan pasando las progenies, los genes de interés se vayan manteniendo a lo largo a lo largo de los ciclos vitales. Entonces, vamos a empezar con la detección de los clones recombinantes. Entonces, una vez que nosotros ya hemos introducido el material genético foráneo dentro del organismo que va a ser el que lo va a producir o que lo va a expresar, es necesario verificar tanto que el vector como el gen de interés estén dentro de el mecanismo traductor del organismo que los va a producir. Y eso se lo hace a través de marcadores genéticos. Y aquí vamos a ver en cuatro modelos importantes que son procariotas como es E. coli, eucariotas unicelulares, que es las levaduras, Pichia pastoris, en plantas no vasculares, en microalgas y en plantas vasculares en Nicotiana bentamiana. Entonces comenzamos. Como ustedes, o como ya lo hemos visto en días pasados, los genes de resistencia a antibióticos son incluidos en vectores plasmídicos o en vectores virales, o sea, son los más comunes marcadores que se va a utilizar. Y son de vital importancia porque no solamente van a permitir verificar que, digamos, un vector haya ingresado dentro de un organismo transformado, sino también de que va a ayudar a que el medio mismo no se contamine con otro tipo de organismos o como nuestros queridos hongos que contaminan bastante fácil cualquier medio de cultivo. Y ustedes que ya pronto van a empezar a hacer ese tipo de ensayos van a tener ese tipo de experiencias también. Entonces, el vector o el gen de resistencia a antibióticos no solamente va a permitir verificar cuál unidad biológica posee el gen de resistencia, sino también va a permitir de que el plásmido se quede dentro de una célula hospedera. Habíamos hablado el primer día de que los plásmidos en realidad no son genes estructurales que van a estar presentes dentro de un organismo, sino son unidades de genes que responden a una presión selectiva. Pero si esa presión selectiva desaparece, entonces el organismo que los contiene va a preferir eliminarlos porque es una carga, no solamente física, sino también metabológica dentro de su cuerpo, dentro de su unidad celular. Entonces, el hecho de tener presente al antibiótico en el medio del cultivo va a forzar, por decirlo así, en el caso de Escherichia coli, de que éste mantenga su plásmido dentro de su célula.
La ausencia del antibiótico puede generar pérdida del plásmido y eso también es un gran problema, ¿no? Al momento de producir proteínas recombinantes utilizando la E. coli como mecanismo productor. El problema es que la mayoría de los genes que se utilizan son genes que van a romper la estructura del antibiótico, ¿no? Entonces aquí podemos ver que el gen que, por ejemplo, se utiliza para la ampicilina es el gen BLA que va a codificar la beta lactamasa, aquí hay un error, que es que va a romper el anillo beta-lactámico de la estructura de la ampicilina. Entonces, básicamente la ampicilina va a dejar de ser activa. Lo mismo ocurre con la canamicina, que con su gen AMP va a codificar la aminoglucosil fosfotransferasa, que también va a inactivar la canamicina, y lo mismo ocurre con el cloranfenicol. Entonces, básicamente lo que ocurre es que mientras más tiempo ustedes estén cultivando su E. coli resistente, entonces la concentración de antibiótico va a ir reduciéndose con el tiempo. Y como les mencionaba hace unos segundos atrás, cuando ya no hay antibiótico, entonces la E. coli ya no necesita el plásmido para sobrevivir, entonces la probabilidad de que se vaya eliminando el plásmido conforme vaya aumentando el tiempo de cultivo va a ser mayor. Es por eso que los cultivos para producción recombinante en E. coli son a lo mucho de una noche para tener una cantidad eficiente de proteínas recombinantes. Si ustedes, por ejemplo, llevasen ese cultivo a 2 días, 3 días, a menos de que suplementen en nuevo medio por estrategias de fed batch o de otro tipo de técnica, esa sería la única manera en la que, digamos, la producción de la proteína recombinante se vería continua. Pero eh, se ha hecho pruebas y no es tan efectivo. Y más adelante vamos a ver cuáles son las estrategias que se ha utilizado para E. coli para, digamos, mejorar la producción de proteína lo más rápido posible. Entonces, básicamente, la manera en la que se realiza este tipo de ensayos es, por ejemplo, acá lo que hicieron es colocar un medio selectivo que posee dos antibióticos. Estos plásmidos, por ejemplo, son de canamicina y de tetraciclina. Cuando se ponen los plásmidos por separado y se tiene un medio que es selectivo para ambos antibióticos, pueden ver de que no existe crecimiento celular alguno. Mientras que si ustedes abren los dos plásmidos y forman un plásmido único con los genes de resistencia unidos y los transforman en un organismo de coli, el crecimiento va a ser positivo porque los transformantes van a tener resistencia a ambos genes. Entonces, E. coli también te permite eso, ¿no? Poner cassettes de resistencia a dos o a más antibióticos dentro de una misma unidad plasmídica. Entonces también te permite tener más plásmidos eh, dentro de su célula, pero obviamente eso también va a conllevar diferentes problemas que los vamos a ver más adelante. Entonces, esta es una buena manera, los genes de resistencia a antibióticos, de verificar que todos los plásmidos y todos los genes de interés que ustedes quieran producir vayan a estar seguros dentro de las células contenedoras. Y bueno, en los otros tipos de genes reporteros que ya los hemos descrito el día martes de la anterior semana son los genes reporteros de clonación, que son incluidos en los vectores plasmídicos, también en los vectores virales, y que son codificantes de la beta-galactosidasa. Entonces aquí tienen este sustrato XGAL, que es el que ustedes le van a echar a su medio de cultivo. Y ya lo hablábamos de que aquí lo importante es utilizar medios agarizados porque este tipo de sustratos son bastante caros y no se vería muy fácilmente en un medio acuoso o líquido, ¿no? Entonces, básicamente, este sustrato XGAL es una galactosa que está unido a este colorante, ¿no? En el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el carbono 6.
El colorante es el 5,5-dibromo 4,4 dicloro índigo. Y bueno, aquí esta palabrita ya les va diciendo qué coloración es la que da cuando se separa del sustrato. Cuando este sustrato está unido, no tiene ningún tipo de color. Pero ante la presencia de la beta-galactosidasa, va a separar a la galactosa de este colorante. Entonces, las colonias se van a teñir de azul, como ya los habíamos visto. Entonces, las colonias que sean positivas, eso quiere decir que hayan integrado a su genoma plasmídico el gen de interés, se van a pintar de blancas. Entonces, esas son las colonias positivas, mientras que las colonias azules son negativas. ¿Por qué? Porque estas colonias, estas unidades de Escherichia coli, no han sido capaces de insertar el gen de interés dentro del plásmido, a pesar de que el plásmido ha ingresado dentro de la célula competente. Ese es uno de los problemas que también que se tiene al momento de utilizar cualquier tipo de organismo para producción de proteínas recombinantes. Que ustedes pueden seguir un protocolo bien estandarizado, pero que eso no va a ser prenda de garantía para que todos sus clones y que todos sus organismos transformados vayan a expresar su gen de interés. Entonces aquí básicamente lo que tienen que hacer es agarrar las colonias blancas y guardarlas como oro para la producción eh, de su proteína. Ahora también cabe aclarar de que estos genes reporteros de clonación se realizan en una primera fase, en una fase de proliferación de los plásmidos, ¿no? Es muy difícil o es raramente usual utilizar este tipo de marcadores, por ejemplo, en plásmidos de producción. En plásmidos de producción, el único marcador de selección que se incluye es el de resistencia a antibióticos. ¿Por qué razón? Porque aquí están ustedes utilizando compuestos que no sabemos cómo van a reaccionar al momento de producir la proteína. Por ejemplo, cualquier cosa que tenga bromo y cloro es bastante sospechoso porque son elementos bastante reactivos y no sabemos cómo podrían influenciar en la producción del gen. Y también tenemos este problemita, que es la galactosa. La galactosa es una fuente de carbono. Entonces, dependiendo, digamos, de la ausencia de un sustrato nutritivo, no sabemos cómo una E. coli pueda reaccionar con respecto a la galactosa y cómo esta también podría afectar, por ejemplo, a los procesos de inducción y de producción de la proteína de interés. Es por eso que generalmente este tipo de marcadores de colores solamente se utiliza en procesos de proliferación plasmídica y en un proceso que se denomina clonación número 1, que se acuerdan de las enzimas de restricción que forman extremos romos. Entonces, cuando formas extremos romos es cuando se utiliza esto. Para los vectores de producción, que es donde ya se busca enzimas de restricción que van a formar extremos pegajosos, el único marcador de selección útil es el marcador de antibióticos. En el caso de Pichia pastoris, no tenemos esa facilidad, por ejemplo, de tener este tipo de marcadores de selección de colores y los únicos marcadores que se utiliza son los marcadores de resistencia a antibióticos. Pero obviamente la variedad de marcadores que se van a utilizar para las levaduras de organismos superiores son un poquito más amplios, ¿no? Y el más común que se utiliza para las levaduras es la ceosina. Ese es un tipo de antibiótico que es bastante común de utilizarlo en procesos de Pichia pastoris, a diferencia de la ampicilina, geneticina, blasticina y formaldehído. ¿Por qué razón? Porque la ampicilina resulta ser a veces muy débil para este organismo. Entonces la posibilidad de perder el plásmido antes de que se recombine en el cromosoma de Pichia pastoris es muy alta. En cambio, la eosina todavía tiene un poquito más de resistencia en el medio de cultivo. Y también uno de los grandes problemas o de las características que tienen los genes de resistencia de Pichia pastoris es que dependiendo de la concentración,
también el grado de resistencia va a cambiar. Aquí, por ejemplo, tenemos en la figura esta acá a la izquierda, un ensayo que se utilizó con Pichia pastoris transformada con genes de resistencia a antibióticos, pero utilizando diferentes concentraciones de antibióticos. Entonces, acá tenemos en el inciso A, ceocina a 0.5 miligramos por ml, y en la figura B tenemos ceocina a 1 miligramo por ml. Entonces, como pueden ver, dependiendo de la concentración de antibiótico en el medio, la variedad de clones selectivos puede variar. Cuando se utiliza, por ejemplo, una concentración baja, la cantidad de genes la cantidad de organismos o de unidades de piquia que van a poder crecer en ese medio de cultivo es mucho mayor respecto a, por ejemplo, utilizando ceocina 1 miligramo por ml. Entonces, aquí podemos ver que existen células transformantes que van a ser resistentes a ambas concentraciones, mientras que va a haber células que si bien a bajas concentraciones pueden crecer, a altas concentraciones no. Esto puede ser debido a que, por ejemplo, en este caso, en esta colonia, el gen de resistencia todavía sigue en el plásmidon linearizado que se está expresando, pero que, por ejemplo, como no ingresa al cromosoma como tal de Pichia pastoris, cuando se va incrementando la cantidad de antibióticos se va a perder. En cambio, en este ejemplo número 5, en esta colonia número 5, lo que puede pasar es que aquí ya las futuras generaciones, por decirlo así, de Pichia pastoris ya han incluido o ya han insertado el gen de resistencia a ceocina dentro de su genoma cromosómico, y bueno, ya es más resistente a ambas concentraciones de antibiótico. Entonces aquí también ustedes tienen que medir a la hora de eh, hacer sus producciones recombinantes la cantidad de antibiótico que tienen que colocar al medio, porque obviamente aquí ustedes están creando la figura que se llama falso positivo. Entonces aquí ustedes pueden decir, aquí ya tenemos nuestro clon recombinante y a la hora de producir su proteína va a aparecer como que, por ejemplo, se ha perdido o que la producción de la proteína de interés es muy baja y no vamos a saber por qué, ¿no? Y esta puede ser una de las razones, que puede ser de que el marcador de selección haya estado en muy baja concentración y que por alguna extraña razón las colonias que nosotros hemos seleccionado han permitido su crecimiento eh, limitado dentro de estas unidades o de esta cantidad de antibióticos. Y aquí a la derecha tenemos básicamente el mismo ejemplo de cómo incrementando la concentración de ceocina, la cantidad de resistencia de los clones va a variar, dependiendo también de la expresión del gen de interés. Por ejemplo, aquí tenemos en esta línea de 1.5 kilobases, tenemos la detección del gen que va a codificar la resistencia a ceocina, ¿no? Entonces aquí tenemos el control positivo y podemos ver que se han elaborado diferentes clones, ¿no? Y aquí podemos ver que, por ejemplo, basados en intensidad de imagen, el clon número 5 y el clon número 2 parece ser los que más variantes o copias de este gen de resistencia ha formado. Mientras que, por ejemplo, el número 1 y el número 4, la cantidad de variantes o de copias de gen resistente a eosinofilas es el que ha formado. Entonces, básicamente, todos van a expresar el gen de resistencia, pero conforme vamos incrementando la cantidad de antibiótico, vamos viendo de que muchos de las variantes o muchos de los clones van perdiendo eficacia. Y eso también es dependiente del número de genes que han sido copiados dentro de la célula de Pichia pastoris. Entonces aquí habíamos visto de que los que menos producen es el clon C1 y el clon C4. Entonces, si aquí vemos la placa Petri, vemos el clon C1 y C4, entonces cuando tenemos una concentración muy baja de ceocina, microgramos por ml, por ejemplo, a 100,
crecen los dos. A 250 la uno ya empieza a fallar un poco y a 500 microgramos por ml básicamente ya está completamente perdida la capacidad de resistencia al antibiótico por parte de C1 y del clon C4, que eran los que expresaban menor cantidad de número de clones también dentro de la célula. Mientras que la resistencia en C2 y C5, que son los que más han logrado copiar el número del gen, son los que resisten a todas las concentraciones de una manera muy sobresaliente. Entonces estos genes van a ser, o estos clones van a ser mucho más accesibles o mucho más útiles para una producción escalar, por ejemplo. Porque agregando nuevo medio que va a tener concentraciones altas de ceosina, estos clones van a seguir sobreviviendo, entonces se va a garantizar un poco más la producción de la proteína recombinante con respecto a los clones que no tengan tanto aguante. En el caso de las microalgas, tenemos también genes de resistencia a antibióticos y también tenemos como marcadores de selección genes de resistencia a herbicidas, ¿no? Que todas estas incluyen en el cassette de recombinación introducidos por microbombardeo o electroporación. Entonces, los antibióticos que son comúnmente utilizados para la selección de microalgas es la espectinomicina, la streptomicina, la ceosina, la feomicina, la paramomicina, la sulfonilurea, que ese es un herbicida. Y bueno, estos son los genes que van a aportar todos estos antibióticos y que estos genes van a estar incluidos en el cassette del DNA T de Agrobacterium tumefaciens, que es el vehículo para la transformación de microalgas en este caso, como también de plantas. Y los genes reporteros que van a poseer, que también están en el cassette de recombinación, es la Green Fluorescent Protein, que es la proteína de fluorescencia verde, que creo que todos la conocemos. La luciferasa, que es una función similar que el Green Fluorescent Protein. Y tenemos la beta-glucuronidasa, ¿no? Que es similar a la actividad galactosidasa de E. coli. Entonces, el sustrato que se va a utilizar acá, en vez de ser el X-gal, va a ser el X-gluc, ¿no? Que básicamente es lo mismo. Es una unidad de ácido glucurónico unida a un colorante que cuando están unidos no forman ninguna coloración, pero en presencia de la enzima beta-glucuronidasa que va a estar codificada por el organismo modificado, este sustrato se va a dividir y se va a formar un color azul que para aquellos que ya han empezado a leer el artículo que se mandó ayer, entonces han debido ver cuál es la función y visualmente cómo se va formando la coloración azul conforme va expresándose más los genes de interés. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo existen o cómo se puede reportar la producción de, por ejemplo, nuestra proteína de interés dentro de una diatomea, que es una especie o es un tipo de microalga existente, ¿no? Entonces tenemos la wild type control, que lo único que vamos a hacer es la vamos a marcar con un tipo de reportero, por ejemplo, para una prueba de FISH normal. Y bueno, en presencia de la Green Fluorescent Protein podemos ver de que no ocurre absolutamente nada, ¿no? En cambio, cuando hemos insertado el cassette que tiene una petasa con la Green Fluorescent Protein como gen reportero, entonces podemos ver de que efectivamente la clonación ha sido positiva y ya la petasa está empezando a ser producida en esta diatomea, ¿no? ¿Qué es una petasa? Las petasas son básicamente esterazos que van a catalizar el plástico. Entonces, básicamente, si ustedes ponen a este cultivo de diatomeas en medios que contengan diferentes cantidades de plástico, entonces, en teoría,
estas diatomeas van a ser capaces de degradarlas y utilizarlas como fuente de carbono para su alimentación. Ahora, ¿cuál es el problema de utilizar, por ejemplo, la Green Fluorescence Protein como marcador de selección? Bueno, la ventaja es que te va a decir dónde se está expresando más. Por ejemplo, aquí se puede ver claramente de que se está expresando en el núcleo, la, la proteína, ¿no? Porque ahí es donde existe mayor fluorescencia y ya se va pasando también hacia el citoplasma celular. El gran problema es que la Green Fluorescent Protein es una proteína como tal, entonces es bastante grande y lo que ya les mencionaba, ¿no? Para nosotros una proteína es pues algo bastante pequeño que digamos se necesitaría gramos para que digamos nosotros empecemos a sentir algún efecto de algún exceso de proteína en nuestro cuerpo, pero para una diatomea que es bastante pequeña, que imagínense casi mide unas 12 micrómetros, la tal cantidad de proteínas que se va acumulando es muy grande y es un problema de capacidad de carga muy grande. Entonces ese es el gran problema de la Green Fluorescent Protein, que al ser una proteína como tal es grande y que a la larga también puede afectar la propia expresión del gen de interés, porque digamos en este caso el que importa es la petasa, no importa tanto la Green Fluorescent Protein. Y en el caso de las plantas tenemos también genes reporteros que son incluidos en el cassette de transfección de Agrobacterium tumefaciens y la más importante de estos genes reporteros es la Green Fluorescent Protein, ¿no? Que como ya lo habíamos visto ayer, a través de microbombardeos o a través incluso de inyección física utilizando una jeringa pequeña, podemos empezar a realizar la transformación de esta planta que es específica para la recepción y producción de genes foráneos. Entonces nosotros, por ejemplo, inyectamos a unas cuantas células y vamos viendo cómo se van a ir transfectando eh, a través de movimientos celulares al resto de las plantas, ¿no? Porque, digamos, aquí estamos utilizando vectores virales. Entonces, poco a poco, viendo el cambio de fluorescencia, vamos a ir notando cómo la planta entera va a ir modificando y va a empezar a producir nuestro gen de interés. Aquí, por ejemplo, tenemos con la misma nicotiana bentamiana otro ejemplo, ¿no? En el día cero, es decir, cuando se ha realizado la inyección de nuestro gen reportero, aquí, digamos, este experimento lo único que buscaba era ver cómo la Green Fluorescent Protein se iba expresando conforme iban pasando los días. Entonces, al día cero, cuando nosotros poníamos las plantas en luz UV, no existía ningún tipo de fluorescencia. Entonces, la planta parecía apagada, por decirlo así. Y conforme ustedes van viendo que va incrementando los días de crecimiento de esta planta, la fluorescencia ya se hace muy notoria, ¿no? Porque todo esto está en UV. Como pueden ver, por ejemplo, el suelo se florece poco, pero no tan notoriamente como si esto fuese, por ejemplo, una lámpara de luz normal. Y llega un momento de máximo expresión que va a ser el día 6 donde, digamos, la planta está fluorescente por completo, que quiere decir que la Green Fluorescent Protein se ha distribuido a lo largo de toda la planta y está produciéndose en mayor concentración con respecto a otros días. Y lo interesante es que al día 7 va reduciendo un poco la expresión de esta proteína. Entonces acá lo que han hecho es ver, eh, han sacado muestras de y han hecho un gel de poliacrilamida, que es que es el gel útil para la medición de proteínas, y han visto cómo ha ido cambiando el patrón de expresión de la Green Fluorescent Protein a lo largo de los días. Y como pueden ver, en el día cero casi no existe expresión de la Green Fluorescent Protein, pero conforme van pasando los días de cultivo, la cantidad de expresión de la proteína ha ido en aumento, no solamente en cantidad de fluorescencia, sino también en el tamaño de la banda que es específica para Green Fluorescent Protein. Y también la cantidad de interferometría que se ha medido
también ha ido creciendo conforme han ido incrementando los días de cultivo. Entonces, la cantidad de Green Fluorescent Protein que se ha obtenido por peso fresco de las hojas ha ido incrementando hasta el día número 6 y luego ha ido reduciéndose. Puede ser porque también esto puede ser este fenómeno de perder este grado de fluorescencia, es porque también las plantas siguen un proceso natural de intercambio de células, entonces las células se van muriendo y van perdiendo fluorescencia. Ahora lo que se esperaba aquí es que conforme vaya pasando los días, nuevamente vuelva a haber una curva ascendente en fluorescencia, luego descendente y así sucesivamente. Ahora vamos a pasar a el sistema de expresión genética en Escherichia coli, que es el organismo que es el más utilizado para producción de proteínas recombinantes. Si bien las otras metodologías que les he mostrado, tanto en piquia, tanto en plantas, tanto en microalgas, tanto en animales, son utilizados, son elementos que son muy costosos y que son más utilizados para procesos, por ejemplo, de tecnologías en salud, para producción de vacunas y, por ejemplo, para terapias génicas, que eso es lo que vamos a ver el día jueves. Pero digamos, si ustedes quieren producir una proteína de interés, una enzima que, por ejemplo, pueda ayudarles en el desarrollo de su tesis de grado, por ejemplo, entonces los sistemas de expresión más utilizados es E. coli porque es el más barato, por decirlo así. Antes de pasar a esta parte, ¿hay alguna pregunta con los marcadores de selección? Nada de nada. Entonces, continúa. Entonces, nuevamente repasamos las ventajas que tiene la E. coli para la expresión genética. Es una modulación controlada de la expresión del gen de interés. Modulación significa que nosotros podemos controlar cuándo queremos producir el gen de interés a través de la inducción controlada. La inducción controlada es basada en el operón lactosa, arabinosa y silosa, que si nos acordamos bien, este operón, en ausencia de estos tres inductores, es un operón no funcional, pero en la presencia de tanto lactosa como de arabinosa o de silosa va a activarse y va a empezar a producir los genes insertos en ese operón. Eh, Además que al ser E. coli un organismo cuyo genoma es bastante más pequeño que, por ejemplo, de una levadura y mucho más pequeño que de una planta o de un insecto, a lo largo de los años en los que se ha estudiado, que ya van a ser casi 50 años desde que se descubrió a la primera E. coli capaz de ser productora de genes eh, foráneos, se han ido elaborando diferentes variaciones de las E. colis productoras, de tal manera de que van a ser especializadas, por ejemplo, en la producción de proteínas que van a tener alto contenido de codones raros para esta especie y también se han ido elaborando cepas de E. coli que van a ayudar a un perfecto plegamiento proteínico, que quiere decir que van a hacer una correcta estructura terciaria de la proteína de interés. O sea, básicamente son Escherichia coli que van a tener la capacidad de corregir los enlaces eh, de cisteínas, los enlaces sulfúricos de las estructuras terciarias de las proteínas. Entonces, por esas facilidades es que E. coli es un sistema de expresión genética utilizado, además del costo y además del objetivo que se pueda llegar a buscar en producción de proteínas recombinantes. Ahora, ¿en qué nos basamos con la inducción controlada?
Eh, no solamente es que nosotros hayamos puesto el operón lactosa dentro del genoma, dentro del plásmido que va a producir nuestro gen de interés, sino también de que las tecnologías genéticas han modificado el genoma cromosómico, entre comillas, de la E. coli, que con un operón de de un virus, de un bacteriófago T7, que va a producir una RNA polimerasa que es mucho más veloz que una polimerasa normal. Imagínense que la RNA polimerasa de la E. coli transcribe a una velocidad de 50 pares de bases por minuto, mientras que la transcriptasa de este bacteriófago T7 va a transcribir a 250 pares de base por minuto. O sea, imagínense con qué aceleración nosotros vamos a ir produciendo nuestra proteína de interés. Entonces, básicamente lo que han hecho para poder conseguir esto es que han colocado todo este operón T7 en el genoma cromosómico de E. coli. Y obviamente este operón va a estar controlado por el represor LAC1. Pero lo interesante de este LAC1 es que al igual que el operón que está cerca de de nuestra proteína de interés, va a ser inducido por lactosa o por IPTG, que ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces, básicamente, este inductor va a controlar dos cosas. Uno, que se exprese esta RNA transcriptasa en el genoma de E. coli. Y esta proteína lo que va a hacer es producirse y va a servir como señal de producción o de promotor para nuestro gen recombinante. Entonces, básicamente nosotros tenemos una doble inducción. Una a la producción de esta RNA transcriptasa que va a ser muy rápida, 5 veces más rápida que la de E. coli normal, y también va a promover la producción de nuestro gen de interés. Entonces aquí está la RNA polimerasa T7, es una polimerasa del bacteriófago T7 con actividad transcriptasa 5 veces más veloz que una natural de E. coli. Entonces, básicamente, para producir, por ejemplo, una proteína de 1000 pares de bases, vamos a hacerlo 4 veces más rápido que utilizando una polimerasa normal, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de proteína de interés que se va a ir produciendo gracias a estos sistemas. Y los inductores, por ejemplo, el IPTG es el isopropil beta D1 tiogalactopiranósido, que básicamente es una versión modificada de la lactosa, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener esta versión modificada de la lactosa? Que, por ejemplo, E. coli tiene facilidad para el consumo de lactosa como tal, o sea, lo utiliza como fuente de carbono, pero la E. coli es incapaz de utilizar este sustrato como fuente de carbono. Entonces, básicamente, para lo único que sirve este IPTG es para promover tanto la producción de esta RNA polimerasa 7 como para inducir la producción de nuestro gen de interés. Ahora, lanzo una pregunta. ¿Qué pasa cuando nosotros producimos algo a las rápidas? ¿Ustedes qué creen que pueda ser un problema de utilizar esta RNA polimerasa T7 al momento de producir nuestra proteína de interés? Si algo se produce rápido sería cáncer, tal vez. No, porque estás produciendo proteínas, no estás induciendo Muy división bien. celular. Lo hemos visto el primer día. Participen, participen, está, por favor, es importante.
Ahora, lo que mencionabas es algo cierto, ¿no? O sea, cuando digamos a nivel celular existe una producción descontrolada, por ejemplo, de división celular, se forma cáncer. El cáncer básicamente son células que han perdido su función biológica específica, ¿verdad? Y digamos básicamente en términos similares o en términos populares, por decirlo así, son cualquier cosa, o sea, son células que no sirven, por decirlo así. Entonces, básicamente, si eso que tú dijiste se aplica a células, ¿qué se podría aplicar a proteínas? Básicamente solamente es cambiarle el nombre. Doctor, tal vez un incremento en la producción de las proteínas. Sí, exacto. Bueno, eso es lo que se busca, pero a ver, no sé si a ustedes, sus mamás o sus papás les decían eso, pero siempre cuando hacíamos cosas a las rápidas, ¿qué cosas nos decían? Siempre nos decían, no, ven, no hagan ¿Qué cosas va a a las salir mal? Exactamente. Entonces, cuando vas incrementando la velocidad de transcripción, hay dos probabilidades, que vas a empezar a producir proteínas mal. Creo que alguien me está levantando la mano. No, nadie está levantando la mano, era un ruido específico. Entonces, lo que les decía, ¿no? O sea, cuando vas transcribiendo algo a aceleraciones muy grandes, hay mayor probabilidad de errores al momento de la transcripción. Y eso puede provocar dos cosas. Uno, que tu proteína no va a ser funcional. O dos, vas a empezar a producir proteínas y agregarlas en cuerpos de inclusión. Que eso es algo que lo hemos visto el primer día. Los cuerpos de inclusión son nada más que aglomeraciones de cadenas peptídicas que no tienen el plegamiento adecuado y que simplemente se van a aglomerar en los polos celulares. Entonces, ese es el gran problema de utilizar, por ejemplo, este tipo de polimerasas al momento de expresar tu gen de interés. Entonces, para esas cosas que se utiliza o que cómo se soluciona, uno, ralentizando el crecimiento celular o ralentizando la temperatura de cultivo. Entonces, después de que, por ejemplo, ustedes inducen a la producción de su proteína, lo que ustedes hacen es, en vez de utilizar los 37 grados centígrados, que es la temperatura adecuada a E. coli, lo bajan a una producción a 25 grados centígrados, de tal manera de que esta polimerasa va a empezar a producir rápido en cantidad de transcripción, pero la producción de esta proteína va a ser ralentizada por la propia biología de E. coli, que va a ser limitada a bajas temperaturas. Entonces, como pueden ver, a cada avance tecnológico que hay, siempre se van a generar problemas, ¿no? Entonces, en este caso, cuando aceleras el proceso de producción, hay más probabilidad de que gran parte de tu proteína, por ejemplo, esté mal plegada. Ahora, bien, otro punto que tenemos que tomar en cuenta al momento de la inducción es en qué momento hacer la inducción, específicamente, por ejemplo, con el IPTG. Uno de los grandes problemas que tiene el IPTG, como les mencionaba, es que como no es una proteína o como no es un azúcar, mejor dicho, porque el IPTG es un azúcar, como no es un azúcar que vaya a ser consumido y es un azúcar modificada y es un inductor modificado que lo único que va a hacer es promover la producción de esta transcriptasa T7 y la producción de su gen recombinante. Entonces, básicamente toda la maquinaria celular va a enfocarse simplemente a la producción de su gen recombinante. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ponen la inducción cuando el crecimiento ha terminado la fase exponencial, puede ser de que la producción recombinante de su proteína digamos, va a ser eh, la suficiente como para producir, digamos, cantidades específicas para ensayos a nivel laboratorio.
Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros hacemos la inducción ni bien empieza el crecimiento celular? Entonces, como pueden ver, la cantidad de biomasa va a reducirse en el tiempo, o sea, va a ser una producción lenta. Y que era lo que hablábamos cuando ocurrían estas cosas con respecto a los genes de resistencia a antibióticos, que, digamos, en este punto, el antibiótico se va a perder y la biomasa no es la suficiente como para producir alta cantidad de proteínas. Entonces, básicamente, su producción de la proteína recombinante va a ser bastante baja. Y existe otro tipo de inducciones que van a ser, por ejemplo, de proteínas recombinantes que pueden ser tóxicas para las propias células. En ese caso, lo que más se necesita es de que la inducción se haga casi en la fase final del crecimiento exponencial para que podamos tener la mayor cantidad de proteína producida antes de que las células se mueran producto de la proteína que estamos produciendo. Entonces, aquí como pueden ver, la inducción se la denomina al todo o nada. Y ese es un problema que va a tener este inductor IPTG, ¿no? Que, o sea, cuando ustedes lo colocan en el medio de cultivo, básicamente le están diciendo, tienes que producir la proteína de interés. Y si no está en el medio de cultivo, ustedes no están produciendo absolutamente nada. Entonces, para solucionar este problema se han utilizado o se han desarrollado otro tipo de inducciones, que por ejemplo es la inducción que va a ser elaborada a través de arabinosa. La arabinosa, a diferencia del IPTG, tiene dos ventajas. Uno, que la arabinosa, como es un azúcar de 5 carbonos, es un azúcar que no es del agrado de la E. coli. La E. coli tiene mayor preferencia por las exosas, por los azúcares de 6 carbonos que por las de 5 carbonos. Entonces, la tasa de consumo de arabinosa es bastante baja por parte de E. coli, entonces es un sustrato que no va a ser eh, de, eh, del agrado de E. coli, entonces es un sustrato que si está ahí no pasa nada. Pero una de las grandes ventajas que va a tener este inductor, que es modulado por este plásmido, que digamos acaban a poner su gen de interés, es que tiene una inducción controlada y dependiendo de la concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que a más concentración de arabinosa va a haber mayor inducción para la producción de su proteína de interés. Pero mientras menos arabinosa haya en el medio, la inducción también va a ser más limitada. Entonces, básicamente con eso evitamos estos problemas de saber o de verificar en qué punto tenemos que hacer la inducción. Por ejemplo, en arabinosa podemos hacer la inducción, digamos, acá podemos empezar con, qué sé yo, 20 microgramos de arabinosa conforme va creciendo la biomasa. Y digamos, cuando lleguemos a la mitad de la fase exponencial, podemos incrementar la cantidad de arabinosa y la arabinosa, al no ser consumida por la E. coli eh, y, digamos, no limitar tampoco el crecimiento de la E. coli y van a facilitar la producción de la proteína recombinante, entonces vamos a tener una mayor probabilidad de producción de la proteína recombinante. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene el operón arabinosa con respecto al operón lactosa que hemos visto antes. El problema de este plásmido es que todavía no se ha desarrollado eh, la parte esta del promotor T7. Entonces lo que se está buscando es incluir a un gen que sea regulado por arabinosa para producir la transcriptasa y promover el mismo comportamiento que se hacía con el IPTG. Entonces, nuevamente les vuelvo a decir, a cada solución que se puede dar aparecen nuevos problemas. Por eso, esto de la ingeniería genética es algo muy emocionante de hacer y que todos los días pueden generar nuevas cosas útiles para investigación.
Otro de los problemas que existen en sistemas de expresión de E. coli son los codones raros. Como les mencionaba el primer día, los organismos están acostumbrados a optimizar toda su maquinaria para realizar ciertas funciones biológicas. Y mientras más complejos sean los sistemas biológicos, se puede decir somos más acumuladores, ¿no? O sea, básicamente es cuanto más tienes, más probabilidades tienes de no usar cosas, ¿no? Entonces, básicamente, eh, en lo que hacen los organismos procariotas es optimizar todo lo que tienen en sus unidades biológicas. Conforme ha ido pasando la evolución de las especies, hemos ido guardando genes que nos sirven, de tal manera de que, por ejemplo, del genoma humano, si no me equivoco, creo que solamente el 30% es codificante. El 70% son recuerdos, ¿no? Cosas que almacenamos y que nos sirven, ¿no? Que son intrones o genes repetidos que ya no sirven para nada. Pero en el caso de genomas mucho más sencillos, como los de coli, casi todo su genoma es funcional y obviamente tienen que adaptarse a hacerlo lo más rápido, lo más simple posible. Entonces, todas las proteínas que va a codificar E. coli van a ser hechas con ciertos codones. Y si se acuerdan, una de las reglas del código genético es que es degenerado. Entonces, que un aminoácido puede ser producido por más de un codón. Pero lo que hace E. coli es que si nosotros necesitamos, por ejemplo, un codón específico que es codificado por diferentes combinaciones, E. coli va a utilizar una sola, porque eso es lo que va a facilitar la producción de un RNA de transferencia más específico. Y si tenemos otros codones que codifican el mismo aminoácido, E. coli los va a obviar en su genética. Pero en procesos de recombinación, nosotros vamos a forzar, por decirlo así, a E. coli a producir proteínas que por ahí van a tener codones a los que su genoma no está acostumbrado. Y esos codones se los denomina codones raros a E. coli. Y bueno, estos son los 8 codones raros que E. coli es difícil que los pueda traducir a la hora de la producción de proteínas, ¿no? Entonces tenemos codones de arginina, glicina, isoleucina, leucina y prolina. Entonces, si ustedes, por ejemplo, arman o quieren producir una proteína que tenga secuencias genéticas ricas en estos aminoácidos, la probabilidad de ser producidos por E. coli va a ser baja o va a intentar suplantar estos codones con otros parecidos y entonces eso va a afectar a la configuración de su proteína, al mal plegamiento de su proteína y finalmente que van a producir proteínas que no van a ser funcionales, que eso es lo que menos uno quiere al momento de utilizar estas herramientas de ingeniería genética. Entonces, para solucionar esta situación hay dos formas, ¿no? La primera forma es introducir un cassette, o sea, un plásmido, que sea capaz de transcribir todos los genes o todos estos codones raros, ¿no? RNAs de transferencia que vayan a ser específicos para este codón de arginina o para este codón de isoleucina. Entonces aquí pueden ver cómo este plásmido que se denomina P-RARE, que es raro en inglés, va a codificar los RNAs de transferencia para que al momento en que E. coli esté haciendo la traducción de su proteína ya no esté tan despistada cuando en algún momento aparezcan este tipo de codones. Y la otra solución para estos codones raros es utilizar herramientas de bioinformática, que eso se denomina optimización de codones. La optimización de codones básicamente es al tener, ¿cómo se llama? La degeneración del código genético, entonces vamos a reemplazar una arginina que es fácil de producir para E. coli por estas que son más complejas de utilizar.
básicamente lo único que vas a hacer es cambiar un codón que es reconocido por E. coli por un codón que no es reconocido por E. coli. Ahora, eso a veces, cuando hay muchos codones codificantes de un solo aminoácido, eso es fácil hacerlo, ¿no? Porque es reemplazar solamente un aminoácido, un codón, una secuencia de 3 nucleótidos por otros 3 que son conocidos y punto. Pero hay, como ya lo hemos visto el primer día, aminoácidos que solamente son codificados por un solo codón o que son codificados por 2 codones. Y entonces ahí sí puede haber algún problema al momento de hacer esta optimización de codones a través de herramientas bioinformáticas. Entonces, para hacer eso también tenemos que ver si tenemos a disposición la cantidad de codones útiles para la expresión de E. coli. Eso supuestamente va a facilitar bastante la producción de proteínas activas, pero también hay problemillas porque aparentemente también cada codón va a tener una especificidad única al momento de eh, codificar el aminoácido correspondiente. Ahora, dejando de lado los problemillas que puedan existir a la hora de producir las proteínas recombinantes, ahora vamos a ver cómo purificar las proteínas que hemos producido. Porque nuevamente al principio del día de hoy les mencionaba de que el objetivo, por ejemplo, cuando se producen proteínas en organismos unicelulares, es básicamente producir la proteína de interés en la mayor cantidad de concentración posible para poder obtener el beneficio de esa proteína, ¿no? Solamente en organismos superiores, como en plantas o animales, se buscaría el proceso de, por ejemplo, de formar organismos transgénicos con resistencia a algún tipo de presión selectiva. Pero cuando se utilizan organismos pequeños, básicamente la tecnología recombinante es para producir una proteína de interés. Y una vez que hemos producido la proteína de interés, surge la pregunta de cómo la vamos a purificar, ¿no? Y para poder purificar estas proteínas, lo que se utilizan son etiquetas de afinidad o affinity tags, que es lo que van a leer en la mayoría de los artículos científicos relacionados a ingeniería genética. Y básicamente son señales de reconocimiento que se colocan en en los extremos N terminal o C terminal de las proteínas, de las regiones codificantes de las proteínas, para colaborar con su purificación. Entonces, estas etiquetas de afinidad tienen las características de que no son universales. Eso quiere decir de que, por ejemplo, una señal de poliestirinas, por ejemplo, que ahorita vamos a ver sus características, no va a funcionar para purificar todas las proteínas. Para otras proteínas vas a tener que utilizar, por ejemplo, proteínas agregativas. Para purificar otras proteínas vas a tener que utilizar marcadores de fluorescencia, por ejemplo, como la Green Fluorescent Protein. O para purificar otras proteínas vas a tener que utilizar el inmunoprecipitación, por ejemplo, como lo que ocurre en el Western blot. Entonces, ese es el problema de las affinity tags, que no un solo tipo va a ser útil para todos los tipos de proteínas. Cada proteína va a tener su propia característica y que va a tener su propia etiqueta de afinidad. Son blanco dependientes, nuevamente es relacionado con lo mismo, con la naturaleza de su proteína, y dependen de la tecnología disponible. O sea, si por ejemplo nosotros tenemos un cromatógrafo digamos, de un HPLC normal, por ejemplo, entonces vamos a poder seleccionar etiquetas de afinidad que van a poder ser utilizadas en HPLC. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la posibilidad de tener el equipamiento para Western blot, por ejemplo, vamos a utilizar inmunoprecipitación de las proteínas. Si nosotros tenemos, por ejemplo, columnas de afinidad a metales, entonces vamos a poder utilizar etiquetas de afinidad útiles para ese tipo
de columnas. Entonces, también, dependiendo de la tecnología que ustedes tengan disponible, entonces pueden utilizar diferentes etiquetas de afinidad. Y básicamente, este es el protocolo general, ¿no? Entonces, ustedes van a tener su fragmento de DNA de interés y adicionalmente, dentro de las estructuras de los plásmidos, va a haber una región codificante de esta etiqueta de afinidad en el extremo, ya sea C-terminal o N-terminal de su proteína. Eso ya está incluido en el plásmido y también va a ser dependiente de enzimas de restricción. Entonces, básicamente, ustedes de lo único que se tienen que ocupar es de introducir su gen de interés dentro del plásmido y dependiendo de la posición en la que le pongan, porque si se acuerdan, aquí había también sitios de restricción y aquí, en todo lado, entonces también las etiquetas de afinidad van a cambiar. Entonces aquí hay un elemento más que hay que tomar en cuenta al momento de seleccionar su vector correspondiente. Entonces básicamente hacen la transformación, aquí se va a producir la cantidad de copias de su plásmido, hacen toda la producción, ya sea en medio sólido, luego lo pasan a medio líquido, entran a procesos de cultivación, de inducción y entonces ya han producido su proteína. Y esta proteína está marcada ya con su marcador de afinidad que está en color verde acá y ese marcador de afinidad va a permitir liberarse de cualquier otro tipo de impurezas y luego a través de un proceso de precipitación o de elusión, como en una cromatografía normal, se va a liberar su proteína pura. Ahora también hay que tomar en cuenta de que los affinity tags tienen que tener otro tipo de características. Tienen que ser lo más pequeño posible. ¿Para qué? Para no interferir con la estructura de la proteína que ustedes quieran producir. Que esa es la segunda característica. Tiene que ser lo más barato posible también para reducir costos, especialmente si ustedes tienen el objetivo de producir su proteína para venderla. Y que también en algunos casos tengan que ser fáciles de remover. ¿Y eso por qué razón? Porque muchas veces estas etiquetas de afinidad, si bien son útiles, muchas veces interfieren por ejemplo, en la configuración estructural de su proteína y entonces para eso es mejor removerlas. Y también dependiendo de la naturaleza. Por ejemplo, si son proteínas agregativas, o sea, que van a formar cuerpos de inclusión para poder separarlas de otros tipos de proteínas, entonces sí o sí tienen que removerlas para que su proteína vuelva a ser soluble. Porque también algo que se busca cuando se produce cualquier tipo de proteína es que sea soluble en agua, porque si no precipita y va a ser una proteína que no va a servir para los fines correspondientes, ya que casi todas las funciones biológicas se realizan en medios acuosos. Entonces, dependiendo de la proteína de fusión, pueden existir diferentes metodologías también de separación del resto de proteínas contaminantes de su proteína de interés. Entonces, por ejemplo, se puede hacer por IMAC, que es Ion Metal Affinity Chromatography, que es cromatografía de iones afines a iones metálicos. Por ejemplo, para eso se utilizan las colas de histidina, que básicamente son 6 unidades de histidina, que es un aminoácido que se coloca al final de su secuencia proteínica y eso es lo que se va a colar, por decirlo así, a el níquel y al cobre, que son muy afines a esas estructuras. Tienen, por ejemplo, columnas de inmunoafinidad. Básicamente lo que hacen es seguir el proceso de cualquier proceso inmune, ¿no? Tienen un epítopo que va a ser específico, por ejemplo, a un cierto antígeno. Entonces aquí es el antígeno anticuerpo. Entonces aquí ustedes van a tener una membrana con su anticuerpo, su proteína se va a colar a esa membrana, el resto se va a eluir, va a seguir flotando y luego la van a separar utilizando otro compuesto para la elusión. Tienen una columna de afinidad común en el cual ustedes van a agregar un ligando grandote, que por ejemplo esto es se lo puede utilizar a través de procesos de HPLC. Tienen otro que es la precipitación,
Básicamente aquí lo que van a poner es una proteína completamente insoluble, de tal manera de que cuando ustedes coloquen a su proteína de interés unida con este dominio de precipitación, eh, la proteína, como va a ser insoluble, va a precipitar. Entonces, todo lo que precipite va a ser su proteína de interés. Y obviamente para que su proteína de interés vuelva a ser soluble en agua, hay que quitar este marcador de selección y van a obtener su proteína pura. Y tenemos los marcadores de detección y de purificación, por ejemplo, la Green Fluorescent Protein o los eh, otro tipo de fluorófero que va a seguir, digamos, la misma metodología que el PCR cuantitativo, ¿no? O sea, conforme va incrementando la intensidad de la luz, de la fluorescencia, entonces están purificando mayor cantidad de su proteína de interés. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, las ventajas y las limitaciones de los diferentes tipos de marcadores de afinidad que existen, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando ustedes utilizan un marcador de selección que es basado en agregar secuencias de histidina al principio o al final de su proteína, tienen la ventaja de producir un impacto mínimo al momento del plegamiento correcto de la proteína, pero pueden interferir a la función de la proteína. ¿Qué quiere decir eso? Que su proteína va a estar bien empaquetadita, pero al momento, por ejemplo, de si fuese una enzima, de colocarle el sustrato específico, puede ser de que esta cola de histidinas vaya a afectar en la actividad de su enzima. Entonces, para eso es necesario remover. Y remover esto es un proceso que demora bastante tiempo, ¿no? Y bueno, acá cuando les pasemos estas diapositivas a través del drive del curso, van a poder leer cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de estas etiquetas de afinidad, ¿no? Entonces aquí tenemos epítopos que básicamente son de inmunoprecipitación, básicamente es el mismo proceso que se utiliza en Western blot. Aquí tenemos proteínas de dominios. Básicamente, aquí agregan un dominio proteínico. ¿Se acuerdan lo que es un dominio proteínico? ¿No? Es una estructura terciaria que tiene una función específica. Entonces aquí van a agregar ese dominio para que sea ese dominio el que vaya a ser, por decirlo así, agarrado por el sustrato y el resto de las proteínas van a ser eluidas. La precipitación o agregación básicamente es colocar una proteína que va a ser completamente hidrofóbica, por ejemplo, y al ser algo hidrofóbico, poniéndolo en un medio líquido, va a precipitar. Luego tienen las etiquetas de afinidad fluorescentes, que nuevamente les digo, conforme ustedes vayan viendo un incremento en la fluorescencia, quiere decir de que la purificación está yendo por buen camino. Y luego lo único que hay que hacer es romper este enlace, por ejemplo, con una enzima y ya van a tener su proteína purificada. Y también tenemos solubilizadores, ¿no? Porque muchas veces nosotros vamos a producir proteínas eh, insolubles, porque ese va a ser el fin de la proteína y básicamente es el proceso contrario a esta precipitación. Entonces, ustedes lo que van a hacer es agregar un dominio que sea soluble, de tal manera que todo lo que no sirva va a precipitar y lo que sí necesitamos va a estar, por ejemplo, en el sobrenadante del medio donde ustedes están purificando. Y como les digo, medio absurdo que ahorita les lea esto de manera literal, cuando ustedes lo van a poder leer con más calma en en sus momentos libres. Entonces, cada uno de estas etiquetas de afinidad tienen sus ventajas y también tienen sus limitaciones. Y con eso hemos acabado por el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta, alguna aclaración.
¿Algún aporte también? Pues nada de nada. Sí, doctor, creo que Entonces, no hay. perfecto. Entonces detengo la grabación y bueno, hoy día no va a haber artículo. Eh, ya les he enviado 4, me falta todavía enviarles una que va a ser el día jueves. El día jueves es la última clase del tema 3 y creo que el viernes tienen examen. Por lo que tengo entendido, creo que este capítulo creo que no entra en el parcial. Eso tengo que confirmarlo. Pero si en caso entrara, pues bueno, el jueves van a tener que estudiar bastante porque van a tener que leer 5 artículos en una sola noche. Pero creo que no. Eso lo voy a conversar más adelante con la doctora Álvarez y bueno, se les va a informar. El miércoles también les voy a pasar el cuestionario que va a ser parte de la evaluación del tema. Eh, y también el jueves podemos tener, si es que nos alcanza el tiempo, una serie de preguntas respecto a todos los contenidos del tema. Y ya el próximo lunes ya vuelven a sus clases con la doctora Álvarez para continuar el programa del curso. Así que esas eran las noticias del día de hoy y bueno, nos vemos el día jueves. Tengan buen resto de jornada. Gracias, doctor. Aclararle que ya hablé con la doctora y en efecto todo el avance que hicimos con usted va a entrar en el tercer parcial. También aclararles a mis compañeros. Y hasta luego, doctor. Ah, súper. Entonces no tienen que estudiar tanto este tema el jueves. Buena jornada a todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.